La restricción energética en general y de lípidos en particular se asocia con incremento en la sensibilidad de insulina y mejoría en las concentraciones de glucosa en la sangre. La reducción en el peso disminuye a su vez el riesgo de hiperglicemia, dislipidemia e hipertensión. Por lo general, un paciente diabético presenta alteraciones en el metabolismo de los lípidos. Puede causar también problemas cardíacos, desarrollo de arteriosclerosis y alteraciones en los niveles de colesterol. Los lípidos son moléculas que aportan fuentes de mayor energía al organismo. Son sustancias insolubles en agua y formados por ácidos grasos. Son hidrófobos. Sus funciones son de reserva, estructura, también facilitan la reacción química y transporte. La diabetes es un desorden del metabolismo, el proceso que convierte el alimento que ingerimos en energía. La insulina es el factor más importante en este proceso. Durante la digestión se descomponen los alimentos para crear glucosa, la mayor fuente de combustible para el cuerpo. Con el tiempo, el exceso de la glucosa en la sangre puede causar problemas serios, puede provocar lesiones en los ojos, los riñones y los nervios. La diabetes también puede causar enfermedades cardíacas, derrames cerebrales e incluso la necesidad de amputar un miembro. El ejercicio, el control de peso y respetar el plan de comidas puede ayudar a controlar la diabetes. También debe controlar el nivel de glucosa y, si tiene receta médica, tomar medicamentos. En la diabetes, las principales anormalidades en el metabolismo de las grasas es una aceleración en la lipólisis con aumento en la formación de cuerpos cetónicos y disminución en la síntesis de ácidos grasos y triglicéridos. El papel de la insulina en la regulación del catabolismo de lípidos es el de inhibir la lipasa sensible a hormonas, impidiendo así que se lleve a cabo la degradación de los triglicéridos. En la diabetes, al haber deficiencia de insulina, la concentración plasmática de ácidos grasos libres se incrementa más del doble. El glicerol resultante se transporta al hígado, donde se utiliza para sintetizar glucosa. Los ácidos grasos viajan por el torrente sanguíneo unidos principalmente a la albúmina y se introducen a las células por un mecanismo ligado al transporte activo de sodio, donde serán catabolizados hasta acetilcoenzima A. La degradación de ácidos grasos comienza con la activación del ácido graso. Primero, se tiene que crear una molécula de acetilcoenzima A por medio de una molécula de ATP. La enzima actúa juntando el ácido graso con el ATP, quien posteriormente se unirá a una molécula de CoAH. Dado que la molécula de ATP se convierte a AMP, se dice que el gasto energético es el equivalente a 2 ATPs. Ahora, la molécula de acetilcoenzima A se transporta a través de la membrana mitocondrial. El acetilcoenzima A se une con una carnitina mediante la carnitina aciltransferasa 1 y forma acilcarnitina. La acilcarnitina después puede pasar a la matriz mitocondrial por medio del antipórter acilcarnitina-carnitina. Dentro de la mitocondria, la acilcarnitina se separa mediante la carnitina aciltransferasa 2 para obtener acetilcoenzima A y carnitina una vez más. La acetilcoenzima A ahora se oxida mediante la acetilcoenzima deshidrogenasa, una flavoproteína de la membrana mitocondrial interna, para transferir un par de átomos de hidrógeno con electrones de los carbonos alfa y beta a un FAD. Como resultado, se crea una doble enlace entre los carbonos alfa y beta, formando trans-alfa y beta-enoil, coenzima A, y se genera un FAD-H. Posteriormente, la betoacetoacil-CoA tiolasa utiliza una molécula de CoAH para romper el enlace entre los carbonos alfa y beta y genera una acil-CoA con 2 carbonos menos y una acetil-CoA que se enviará al ciclo de Krebs para continuar su oxidación. En el peroxisoma ocurre algo muy similar para degradar los ácidos grasos de cadena muy larga, con las diferencias que se utiliza la proteína PEG7 para transformar los acil-CoA a la luz del organelo y que el FAD-H no se utiliza en la cadena de transporte de electrones. En cambio, se usa para generar peróxido de hidrógeno, una sustancia importante en la degradación de toxinas. La regulación en la enfermedad de la diabetes se ve afectada en conjunto con la lipogénesis. Esto se da gracias a que la insulina funciona como regulador positivo de la enzima acetil-CoA carboxilasa, la cual produce malonil-CoA, la molécula determinante para que se dé la lipogénesis. La malonilcoenzima A no solo se encarga de hacer posible la lipogénesis, también es un inhibidor de la aciltransferasa 1, la proteína que ayuda al transporte del acetil-CoA a la matriz mitocondrial. Dado que en la diabetes no hay señalización por parte de la insulina, la malonilcoenzima A no se produce y no se puede inhibir la lipólisis, por lo que ésta queda funcionando para ser la principal fuente de energía. Debido a que la entrada de glucosa a las células es limitada,
Durante la diabetes, el hígado emplea ácidos grasos como fuente energética para la gluconeogénesis. Por consiguiente, la concentración de oxalacetato desciende a las mitocondrias hepáticas y no es posible metabolizar el acetil-CoA en el ciclo de Krebs eficientemente. Las concentraciones de CoA:GA disminuyen y se limita la beta-oxidación de los ácidos grasos. Mediante la cetogénesis, el hígado utiliza el acetil-CoA para regenerar CoA:GA, que puede ser utilizado en la oxidación de ácidos grasos y se forman tres cuerpos cetónicos: el acetoacetato, beta-hidroxibutirato y acetona. Este proceso implica la síntesis y descomposición de hidroximetilglutaryl-CoA a partir de la sintasa y liasa, que son enzimas específicas de las mitocondrias hepáticas. Debido a que el hígado carece de enzimas que metabolicen a los cuerpos cetónicos, los tejidos periféricos utilizan el hidroxibutirato y la acetoacetona como fuentes de energía y se convierten en acetil-CoA, que posteriormente entrará al ciclo de Krebs. De esta manera, el uso de cuerpos cetónicos favorece la reducción del consumo de glucosa y de la degradación de proteínas musculares para la gluconeogénesis. Por otra parte, la acetona es un compuesto muy volátil que se produce en menor cantidad y es exhalado, lo que otorga un olor característico a las personas diabéticas. El exceso de ácido acetoacético y de ácido beta-hidroxibutírico aumenta la concentración de iones hidrógeno. De esta manera, el nivel de pH sanguíneo disminuye considerablemente, provocando lo que se conoce como cetoacidosis diabética. En la diabetes mellitus insulino independiente, o tipo 1, la deficiencia aguda de insulina produce un aumento rápido de la movilización de ácidos grasos desde los tejidos periféricos hacia el hígado y determina un aumento de la formación y liberación de la lipoproteína de muy baja densidad en este órgano. Al mantenerse el déficit de insulina, se inhibe la síntesis de triglicéridos hepáticos y la formación y liberación de VLDL. Sin embargo, existe una deficiencia de la depuración de triglicéridos plasmáticos, bien por disminución de la actividad de lipoproteína lipasa, enzima estimulada por la insulina, o por una posible modificación estructural de las VLDL, e incrementa la concentración plasmática de esta lipoproteína. En la diabetes tipo 2, la insulinemia es normal o algo elevada en la mayoría de los pacientes. En estos casos, la presencia de insulina en el hígado aumenta la formación y la liberación de VLDL, por lo que también se detecta hipertrigliceridemia. Sin embargo, a pesar de las cifras elevadas de insulina, persiste un defecto del catabolismo de la VLDL por inhibición de la LPL al nivel del tejido adiposo. El colesterol podría estar aumentado, siempre que la conversión de VLDL en lipoproteína de baja densidad, o LDL, no esté inhibida al nivel del endotelio vascular. Además, la hipercolesterolemia en el diabético podría deberse a un incremento de la síntesis de colesterol independiente de insulina, por aumento de VLDL circulante que aporta el 20% del colesterol total y por disminución del catabolismo de LDL. La reducción del nivel de lipoproteína de alta densidad, o HDL, en la diabetes tipo 1 mal controlada, se debe a una deficiente actividad de la LPL, mientras que en la diabetes tipo 2, valores bajos de HDL parecen depender del catabolismo acelerado de esta lipoproteína, y se aprecia en particular una disminución de la fracción de HDL. Las lesiones endoteliales producidas por las LDL oxidadas estimulan la agregación plaquetaria en el área de la lesión arterial. Las plaquetas agregadas comienzan a liberar tromboxano, un potente vasoconstrictor y proagregante plaquetario, así como factores de crecimiento que estimulan la proliferación y la migración del músculo liso. Muchas personas que sufren de diabetes sufren complicaciones con sus niveles altos de colesterol en sangre, es decir, padecen de hipercolesterolemia. El colesterol y la diabetes se pueden relacionar y producir complicaciones en la salud de quien padece ambas patologías. Características de la hipercolesterolemia como complicación de diabetes son las siguientes. La concentración del colesterol HDL o bueno en sangre es menor a 40 mg por decilitro en hombres y menos de 50 mg por decilitro en mujeres. Las partículas de colesterol LDL o colesterol malo son más pequeñas y espesas, lo que favorece el taponamiento arterial. Los valores de colesterol LDL se encuentran por encima de lo recomendable, más de 100 mg por decilitro. Existe un aumento en la concentración de triglicéridos en sangre por encima de los valores normales, hasta 150 mg por decilitro. Aumenta el riesgo de sufrir un ataque al corazón y derrames cerebrales debido a que los parámetros anteriores mencionados se encuentran alterados. Teniendo en cuenta esto, se puede decir que el colesterol y la diabetes se correlacionan.
La diabetes por sí puede provocar complicaciones a niveles de los vasos sanguíneos. Si a esto se le suma valores anormales de colesterol, las probabilidades de sufrir complicaciones cardíacas aumentan. Por ello es necesario tomar una serie de medidas que resulten en un cambio de hábitos en la vida cotidiana con el fin de mejorar la calidad de vida de quien sufre diabetes.